Hola a todos. Recientemente le pedí a la comunidad que compartiera sus experiencias extrañas, paranormales o sobrenaturales que hubiesen sufrido. No voy a negar que me sorprendió la cantidad de historias que llegaron, así que, a continuación, oirán sus propias historias y experiencias de terror. Digamos que por contrato no puedo confirmar ni desmentir como paranormales ninguna de estas historias, algunas pueden ser más creíbles o explicables que otras. Al final del vídeo, creer lo que has oído está en ti. Comencemos. Hace aproximadamente 2 años, mientras estaba haciendo los deberes de la universidad, ejercicios sobre métodos matemáticos, empecé a sentirme observado. Supuse que era por estar a altas horas de la noche, eran alrededor de las 2 de la madrugada, y que el cansancio estaba empezando a jugarme malas pasadas. El escritorio en el que estaba trabajando queda al centro de la sala, y el comedor está justamente de forma horizontal a este. Podía ver las sillas por el rabillo del ojo. La sensación de estar siendo vigilado me hacía creer ver a una figura femenina totalmente de negro por el rabillo del ojo, como cuando crees que pasa algo a tu lado y volteas rápidamente para observar qué era, pero en mi caso no había nada. Al volver a mi trabajo, seguía viendo en mi vista periférica a esta mujer, sentada en la silla de nuestro comedor. Lo único que pensé era que el cansancio era el culpable. A la noche siguiente, como fueron entregas de trabajos, pude al fin dormir temprano, pero otra vez, alrededor de las 2, desperté rápidamente, con la misma sensación de estar siendo visto por alguien, solo para notar en mis escaleras, que puedo ver desde mi cama, la parte trasera de una cabeza de una sombra humanoide con cabello largo. Lo raro es que una vecina le comentó a mi madre que, en el mismo día que yo vi en las escaleras a esa figura, ella se despertó en la noche para tomar agua y juró que había visto a una mujer asomándose a nuestra ventana, con una pose parecida a esta. Digamos que ella la vio desde afuera, pero más o menos así estaba y con esa posición de las manos. No he vuelto a ver esa sombra, pero si fue una alucinación por el cansancio al no dormir, o una forma de nuestra vecina de asustarnos, yo la sentí muy real. Ser yo. Ponerme a investigar cómo tener sueños lúcidos. El tiempo pasa y logro control absoluto de mis sueños. Pero un día sueño que un platillo volador se estaciona en el patio de mi casa. Ver que de él salen los típicos marcianos grises. Yo hago una luz muy brillante donde me encuentro para llamar su atención. Ellos actúan desconcertados, supongo que no están acostumbrados a encontrarse a personas capaces de soñar lúcidamente. Me acerco a ellos y les pido que me cuenten todo lo que saben. En ese momento ellos me rodean y empiezo a escuchar un zumbido muy agudo en el oído izquierdo, como un tinnitus. Me despierto en ese mismo momento y sigo escuchando ese zumbido. Desde entonces escucho zumbidos recurrentes en el oído izquierdo. Todo empieza a los 9 años. Mis padres trabajaban en una escuela en el campo donde los alumnos duermen ahí, el lugar es grande, y yo siempre me iba cuando ellos tenían que quedarse a hacer guardia en la escuela. Fuimos una noche porque había una cena de profesores donde estaban los profesores con sus hijos. Al final de la comida, nos juntamos los hijos de los profesores a jugar a las escondidas. Como era de noche y había mucho espacio por ser un campo, parecía una buena idea para pasar el rato. Yo, como me creía mejor que todos escondiéndome, me iba solo atrás de árboles o a un rincón oscuro donde sabía que no me iban a encontrar. Pasadas las 3 primeras rondas, me fui otra vez a buscar un lugar para esconderme. En la escuela la entrada al edificio donde se hallaban los dormitorios estaba abierta, era una reja sin más y un pasillo que terminaba en una bifurcación, una para la izquierda y otra para la derecha. Cuando estaba pasando, viendo si entrar o no, me volteé para ver si ya la persona que tenía que buscarnos ya había terminado de contar. Cuando volví a voltearme para ver el pasillo, vi una persona vestida de blanco pasar por el pasillo, como si fuera un truco de magia de alguna caricatura de la tele, a lo cual yo pensé: seguro alguien está revisando los dormitorios. No le di mucha importancia y seguimos jugando. Cuando todos dejamos de jugar y nos pusimos a hablar, les pregunté si alguien había visto a una persona vestida de blanco rondando por los dormitorios.
Todos me dijeron que no. Automáticamente lo primero que pensé fue dejar de hablar de eso para que no me digan mentiroso o cosas por el estilo. Luego le pregunté a mis padres si alguien en algún momento fue a revisar los dormitorios, a lo que también me dijeron que no. A día de hoy, casi 10 años después, sigo sin saber qué fue eso, pero cuando lo recuerdo sigo dándole vueltas al asunto. Hace años, solía estudiar en la universidad en otro estado mientras rentaba un cuarto ubicado en una pequeña vivienda multifamiliar, más cercana a ser una vecindad de varias casas pequeñas, con pasillos y una segunda planta, donde había más casas donde solo se podía subir con una escalera de una dirección. Estas casas estaban bastante cerca unas de las otras, y no eran tan grandes, solo tenían una sala, un pequeño baño y una habitación algo pequeña. Parecía en ese lugar en las películas donde los asesinos se suelen esconder de la policía, pero era muy conveniente mientras estudiaba, por el precio de renta y ubicación, por lo que vivía ahí los 3 años de universidad. Mientras vivía sola en mi cuarto en la segunda planta, tuve experiencias muy raras relacionadas a los sueños, mayormente pesadillas. Incluyendo las parálisis del sueño, las cuales fueron pocas. Era algo fastidioso tener pesadillas porque arruinaban mis valiosas horas de sueño de universitaria, hasta que tuve ciertos sueños que, directamente, catalogué como experiencias paranormales, ya que sucedieron en conjunto a cosas reales que pude presenciar. La primera vez que experimenté algo que llamaría paranormal fue durante mi segundo año de universidad. Había invitado a dormir a una amiga para terminar un proyecto en el pequeño cuarto de la vecindad. Tarde en la noche, mi compañera se había dormido en su cama y yo estaba usando mi laptop a oscuras recostada en otra cama como a 1,5 metros de la cama de mi compañera. Cuando decidí dormir, cerré la laptop y la puse a un lado de mi cama, pensando hasta conciliar el sueño. En algún momento de la noche, sentí como si estuviera empezando a soñar. Mientras entendía que estaba abriendo los ojos, comencé a observar la habitación oscura, y por la poca luz de la noche que entraba por la ventana, supuse que era alguna hora de madrugada. El ambiente era el mismo de un sueño, es difícil de describir. Fue como sentir todo irreal, pero igual a como lo vieras si estuvieras despierto. Mientras intentaba saber si era un sueño o no, escuché como la puerta principal de la pequeña casa se abrió. El sonido de los cerrojos dando vuelta al usar la llave y el eco de la puerta abriéndose hacia adentro fue indistinguible, aunque no lo sentí como si fuera un peligro. Sentí que ese momento era uno de esos sueños donde suceden cosas imposibles para uno mismo y sabes que es un sueño porque acababas de dormir, pero todo se sentía demasiado a lo real, incluso los sonidos. Escuché la puerta de nuestra habitación abrirse, y con la poca luz que entraba, observé cómo la puerta se abrió hacia dentro de la habitación, aún a oscuras. Con la claridad que tenía, vi entrar lo que juraría fue una oscuridad que se veía entre la luz de la luna reflejada por la ventana de la habitación. La habitación era oscura, pero donde estaba esa sombra, parecía la forma total de una persona en la oscuridad. Esta silueta oscura pareció moverse por la habitación, hasta que se acercó a mi cama, frente a mi laptop. Solo podía ver cómo estiró algo que parecían brazos para tomar la laptop y levantarla de su posición. En la oscuridad solo vi cómo la laptop se levantó y desapareció de mi cama. En ese momento seguía acostada, empecé a sentir como si todo empezara a ponerse más oscuro, hasta que dejé de ver la habitación y la sombra. Simplemente se sintió como si me hubiese dormido de nuevo. Desperté, sintiendo miedo por haber visto a un ladrón entrar. Brinqué de la cama y corrí hacia el interruptor del foco de la habitación, viendo la puerta de la habitación cerrada. Noté que mi compañera seguía dormida y que la laptop ya no estaba en mi cama. Me dirigí corriendo a la puerta principal para asegurarme que estuviera cerrada también, y así fue. Estaba cerrada con los cerrojos puestos. Había algo más.
La laptop estaba ahí, delante de la puerta de la sala, en el suelo. En ese momento procesé todo como si mi compañera hubiera movido la laptop en la madrugada mientras iba al baño, por lo que tomé la laptop y la puse en otro lugar lejos de nuestras camas. Cuando desperté, lo primero que hice fue despertar a mi compañera y preguntar si había ido al baño en la madrugada y movido la laptop, pero ella me dijo que no, y que por qué preguntaba eso. Le respondí que tuve una pesadilla donde la vi, pero que solo fue eso y nada más, sin mencionarle que la laptop cambió de lugar. No lo pensé mucho en ese momento, pero juraría que se sintió como un sueño totalmente. Se hubiera quedado como otra pesadilla del montón de no haber sido por ver la laptop en otro lugar. En ese momento no lo pensé mucho y consideré que había puesto la laptop en un lugar que no recordaba, o que alguna de las dos había sufrido un episodio de sonambulismo, aunque nunca me había sucedido. Desde ese día usé una silla para trabar la puerta principal como seguro adicional. La segunda experiencia, y la que me sacó de ahí, sucedió cuando estaba empezando a cursar mi tercer año de universidad. Las pesadillas eran algo que ya toleraba y simplemente pasaron a ser sueños raros. Cuando comencé a centrarme en varias cosas, mis sueños se volvieron más tranquilos, como se supone que debe ser. Una vez, mientras subía las escaleras en la noche después de la escuela para ir a mi habitación, miré por encima de mi hombro y vi que la casa debajo de la mía, que estaba muy cerca de las escaleras, tenía las luces encendidas. Alguien se había mudado ahí. En la noche, cuando estaba por dormirme, escuché risas de niños de la casa de abajo. Lo normal si se hubiera mudado una familia entera, solo esperaba que no hicieran mucho ruido y caí dormida como de costumbre. Empecé a soñar. Esta vez parecía estar en mi sala en la noche. No fue como otros sueños, este era como si solo pudiera ver y escuchar, pero no moverme a voluntad. Era igual a esos vídeos donde personas caminan o corren con una GoPro en la cabeza para ver desde su perspectiva. El sueño se sentía como tal, pero no podía hacer nada más que mirar. Me dirigía a la puerta principal de la casa, la cual no parecía tener seguros, de hecho recuerdo que ni tenía la silla con la que había empezado a bloquearla. Se abrió la puerta sin problemas, era de noche y estaba oscuro. El camino de la segunda planta era claro por la luz de la noche, vi cómo me dirigía hacia las escaleras para bajar a la primera planta, donde volteé hacia la casa debajo de la mía. Se veían las luces, estaban encendidas. Desde esta perspectiva, el protagonista de mi sueño se asomó por una de las ventanas, y pude ver una sala igual a la mía. Se dirigió a la puerta y la abrió, mostrando la sala donde había un niño y una niña jugando. No pude ver sus rostros, pero vi claramente por sus prendas que eran un niño con cabello corto y rubio, y una niña con cabello largo y oscuro. En algún momento sentí como si recuperara mis sentidos y pude despertar. Sin embargo, por alguna razón, no desperté en mi cama, desperté en mi baño. Estaba acostada en el piso de mi baño sin ninguna luz. Encendí el interruptor y vi cómo, en efecto, había despertado en mi baño. Fue aterrador pensar que estuve siendo sonámbula y había abierto la puerta de mi casa para bajar las escaleras, pero al revisar la puerta principal de la sala que da al exterior, estaba totalmente asegurada con sus candados, e incluso la silla seguía trabada con la misma posición de siempre. Además, la llave de esos seguros seguía guardado en el cajón de siempre. Nunca creí que un sonámbulo pudiese abrir los cerrojos, quitar una silla atascada, salir y regresar a su casa para reacomodar todos esos candados de nuevo y guardar la llave donde siempre. No pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente, mientras regresaba de la escuela y subía las escaleras hacia mi cuarto de renta, la dueña de la vecindad me preguntó si había visto o escuchado a alguien en la noche anterior, ya que, según los vecinos de abajo de mi casa, sus hijos mencionaron que vieron a alguien asomarse por la ventana cuando se despertaron tarde en la noche para ir al baño.
Le respondí con un no mientras empezaba a sentir un escalofrío. Tuve la tonta idea de preguntarle si de casualidad ahí vivían un niño y una niña específicamente, a los cuales, cabe destacar, nunca había visto o conocido antes como para haberlos relacionado directamente con mi pesadilla. La dueña del lugar me respondió que sí, y los describió exactamente como en mi sueño, el niño con cabello corto y rubio, y la niña con cabello largo y oscuro. No pregunté nada más y subí a mi habitación sintiéndome mal. Descarté todo como que fue una pesadilla, pero jamás había sentido una sensación de miedo tan real, como algo fuera de mi control, y aunque nunca había presentado casos de sonambulismo mientras vivía con otras personas, era la única conclusión que tuve. Terminé el ciclo escolar durmiendo en casa de una compañera cercana en secreto de mis padres, donde dejé de tener pesadillas, pero la inquietud de no haber sabido qué pasó no me dejaba tranquila. Años después de haberme mudado de ese estado para trabajar en otro lugar, mientras hablaba con mi madre como de costumbre, me contó que hace unos días en la vecindad donde había sido inquilina mientras estudiaba la universidad, alguien se había suicidado en la planta de arriba. Me enojé bastante con ella por decirme eso. Le dije que dejara de fastidiarme, ya que yo solía llamarla cuando algo raro sucedía, y creía que ella lo habría recordado para jugarme una broma. Parecía decirlo en serio. Le cambié el tema y nunca hablé con alguien sobre ello, ni siquiera intenté saber si lo que decía era verdad. Sé que no fue algo realmente aterrador, pero no tengo explicación alguna. En ese lugar tuve un exceso de pesadillas, pero cuando las cosas se volvieron reales, sentí miedo de verdad. Esas experiencias y todas las pesadillas que tuve ahí me siguen inquietando. Ser yo. 12 años. Alrededor de las 8 o 9 de la noche. Estaba aburrido porque mi hermana está en el PC, así que espero a mi turno pacientemente. Salí al pasillo de mi casa, el cual tiene una vista al cielo. Miro al cielo. Veo los destellos de las estrellas tranquilamente, cuando de repente... ¿Qué cojones? Veo como desde la izquierda una estrella empieza a moverse a una velocidad medianamente rápida. En un principio creo que es mi imaginación, pero lo descarto al ver que ahora varias estrellas están a mitad del cielo y continúan moviéndose hacia el otro extremo derecho. Corro rápidamente a llamar a mi mamá, la cual estaba trabajando. Me vacila entre risas al escuchar lo que he visto. ¿Cómo van a estar moviéndose las estrellas? No viene hacia mí al no creerme, pero después de tanto insistir decide seguirme para que me calle de una vez. Llega al pasillo y mira hacia el cielo, rápidamente me da la razón. Llama alterada a toda mi familia, la cual no tarda en llegar a excepción de mi papá, el cual se muestra escéptico. ¿Cómo se van a estar moviendo las estrellas? Dice mientras se levanta con desgana e incredulidad. Llega él también al pasillo, mira al cielo y ve que, efectivamente, las estrellas se estaban moviendo, todas en un patrón extraño pero ordenado. Las estrellas estaban moviéndose y toda mi familia estaba ahí para presenciarlo. Intentamos grabar la situación, pero es en vano, la cámara de su Motorola primera generación no puede captar el momento y solo se ve oscuridad nítida en la pantalla. Luego de un par de minutos, los movimientos cesan y ya no hay rastros de las estrellas andantes. Quedo fascinado por el hecho y decido contarles a mis amigos de internet, algunos de mi país e incluso de distintas partes de Latinoamérica afirman haber visto lo mismo. Sin saber qué mierda pudo haber sido, dejo todo como un recuerdo más, siendo esta mi primera experiencia así, gratificando todos los años sin sucesos extraños que no pasaron en mi vida. Ok, quería postear esto antes, pero como la universidad apenas me deja tiempo para respirar decidí posponerlo hasta tener el tiempo suficiente para poder escribirlo. No soy un gran creyente de lo paranormal, siempre he creído que hay una explicación lógica o científica para estos fenómenos, pese a la gran cantidad de cosas raras que me suelen pasar desde prácticamente toda mi vida.
Aunque nunca me ha pasado nada realmente fuerte, como ser atacado por un fantasma o algo así, en su mayoría mis experiencias paranormales se basan en ver siluetas que aparecen y desaparecen en un parpadeo, sentir que te miran, o en algunos casos oír voces, pero hay algunas anécdotas que igual y me gustaría compartir. No tienen ningún orden en específico y no soy un gran narrador, así que intentaré explicarme de la mejor forma que pueda. Esto será mucho pero que mucho texto. Antes que nada algo de contexto. En mi casa había un espíritu o cosa rara que nos estuvo jodiendo durante años. La muy puta se la pasaba apareciéndose en la oscuridad cuando uno iba al baño de noche o se subía a las camas mientras uno dormía. Nunca fue realmente agresivo, pero Dios sabe que era una hija de puta, porque de las pocas veces que alguien la vio la definió con una apariencia de mujer, ensañándose sobre todo conmigo. Así que, cuando era niño, entre los 4 o 6 años, hubo una gran tormenta por la zona del Istmo de México. Pasaron horas, y lejos de parar, parecía que la tormenta se hacía cada vez más fuerte. Mi abuela me enseñó que cuando tuviera miedo tenía que rezar para que Diosito me protegiera, pero como ni sabía rezar y nunca presté atención a las clases de catolicismo a las que me llevaban, pues nunca he sido un creyente, comencé a decir lo primero que se me ocurría. Mientras lo hacía empecé a sentir esta sensación de que había alguien que estaba detrás de mí. Sea lo que fuere se sentía muy molesto, e incluso el aire a mi alrededor se comenzó a sentir bastante pesado. Pasaron los segundos en los que me estuve cagando del miedo hasta que decidí reunir el poco valor que tenía y girarme a confrontar lo que sea que fuera eso, pero como siempre he sido un cobarde, me volteé con los ojos cerrados. Después de eso solo escuché un sonido similar al que hace una serpiente al atacar, y tuve la sensación de que había algo delante de mí, como una silueta sin forma. Desde ese día la presencia que había en mi casa se esfumó por completo. En resumen, exorcicé a un espíritu maligno, demonio, o hija de puta que nos estuvo jodiendo por años por accidente. Unos años luego de eso, como con 10 años, se habían vuelto muy populares los vídeos, lo cuento del GTA San Andreas, sobre todos los de misterios y secretos. Unos pocos amigos y yo nos obsesionamos con los cuentos de terror y las creepypastas originales de aquella época, buenos tiempos. Esos vídeos del CTA nos fascinaban, sobre todo los de ese usuario que se llamaba Lauxer. Recuerdo que uno de sus vídeos más elaborados que tenían eran los del Castillo del Diablo y las Brujas, algo sobre viajes dimensionales. El punto es que en honor a esos vídeos, le pusimos el mismo nombre de esa zona del juego a un descampado que quedaba cerca del cementerio de mi ciudad y del barrio donde vivíamos. Luego de la escuela y tras terminar las tareas, nos reuníamos siempre ahí para poder hablar de mierdas y hacer el imbécil un rato, todo normal y bien, hasta que un día como cualquier otro, escuchamos a una puta niña llorar. Mi experiencia en cuentos de terror, mi cobardía inherente y mi sentido de supervivencia junto con mi sentido común me dijeron que saliera de inmediato de ahí, pero el resto de mis amigos, incluyendo a nuestro, entre comillas, líder, un valiente hijo de puta o un retrasado mental sin remedio, quisieron ir a ver de dónde venía para poder tener nuestra propia historia de terror. Yo, como la perra obediente que soy, les cedí. Caminamos un par de minutos hasta llegar a la fuente del ruido que, oh sorpresa, era del otro lado de una pared que daba al cementerio. Antes de recapacitar si lo que hicimos era una mala idea o una idea estúpida, los llantos se convirtieron en risas. Putas risas. Fue en ese momento en el que me di media vuelta y corrí como nunca antes he corrido o correré en mi puta vida. La bola de pendejos me siguió junto con la risa de la puta niña que nos persiguió por unos minutos. Luego de eso realmente no nos volvió a pasar nada, aunque tampoco es como si quisiésemos volver a ese puto lugar. Esta es la más actual, me ocurrió hace un par de años. No hay un gran contexto ni nada parecido. Estaba yo en mi casa metido en mis asuntos sin molestar a nadie. Cuando me fui a dormir, cosa de la 1 o 2 de la mañana, me dio uno de mis ataques de insomnio que me dejan sin dormir toda la noche, entonces en algún momento de la madrugada comencé a escuchar un sonido de palmadas.
Al principio pensé que era mi hermano y su novia que se habían quedado en casa esa noche, pues solo éramos nosotros tres, pero me di cuenta de que sonaba más bien a algo como cuando una persona golpea con las palmas de sus manos al suelo. Los dormitorios están en la parte de arriba de mi casa, una casa de 2 pisos bastante amplia. Al principio solo se escuchaban en la entrada, después pararon unos segundos y se comenzaron a escuchar cerca del comedor. En ese momento mi peor miedo era que algún mamón se hubiera metido a mi casa a robar o algún drogadicto se hubiese colado, ya que sí, ya ha pasado eso antes, así que salí para ver qué era, y en ese momento mi hermano salió junto a su novia para checar también. Ambos van al gimnasio y practican kickboxing, así que fueron muy valientemente a espantar o a reducir a cualquiera que hubiese entrado. Luego de inspeccionar toda la casa sin encontrar nada y de checar todas las puertas, nos volvimos a ir a dormir. Por supuesto, ninguno de nosotros logró pegar ojo esa noche. La historia podría acabar ahí, pero desafortunadamente sigue. Pasadas 1 o 2 horas de las primeras palmadas, estas volvieron. Se escuchaba como si alguien se estuviera moviendo por todo el piso de abajo, primero caminando y después corriendo. Justo cuando me había armado de algo de valor para salir de mi cuarto a ver, las putas palmadas comenzaron a subir corriendo las putas escaleras directo hacia los cuartos, y yo, como el guerrero valiente que soy, volví corriendo a mi cuarto, tranqué las puertas con unos pedazos de madera que tenía ahí, y me hice un ovillo entre las sábanas. Ese sonido entró en mi habitación. Se paseó por todo el cuarto sin pasar por la cama, y después se fue al resto de los cuartos, para terminar yéndose de la casa. A la mañana siguiente hablamos de eso. A día de hoy no tengo ni idea de qué fue eso. De lejos, una de las experiencias paranormales más jodidas que he tenido. Con esto llegamos al final de este vídeo. Algunas historias quedaron fuera de esta primera parte por tiempo, pero estén seguro de que en el futuro habrán más vídeos sobre experiencias de suscriptores. Espero que lo hayan disfrutado, por mi parte me despido. Buenas noches.